¿Hay alguna respuesta en la Biblia acerca del suicidio? ¿O realmente acaso podríamos confirmar que todas las personas que se quitan la vida voluntariamente, desde luego, se van a condenar o se van a ir al infierno? Veámoslo así, sin duda es un pecado, sin duda alguna. En ninguna parte de la Biblia dice que el suicidio es un pecado imperdonable. Es un pecado, pero no imperdonable. Lo digo con cuidado. Porque decir que es perdonable, o sea, si alguien dice, bueno, es un pecado imperdonable, nunca podrá ser perdonado. Eso no es cierto. En un momento veremos por qué no es cierto. Pero eso no le da excusa para suicidarse y decir, bueno, si de todas maneras ser perdonado, no tengo que preocuparme. Claro que sí. Hay una gran penalidad por usurpar la mano de Dios en su vida, que Él trajo al mundo con un propósito específico. Y al pensar en eso y en la muerte expiatoria de Jesucristo, ¿por cuántos pecados murió Cristo? Murió por todos. Cada pecado. No hay pecado por el cual no haya muerto. Hay un pecado imperdonable, de eso hablaremos en un instante, pero el suicidio no es un pecado imperdonable. El suicidio va en aumento y es la segunda causa de muerte entre personas de 10 a 34 años. Esto significa que estamos ante una situación que exige nuestra atención. Los datos son crudos, preocupantes y alarmantes, porque entre varios descubrimientos demuestran que de 1 de cada 3 niñas adolescentes han considerado quitarse la vida. Como cristianos seríamos ingenuos al estimar esta información como distante, a de la que no tendremos que preocuparnos. La reflexión es indispensable para tratar de comprender este mal y hacerle frente. Necesitamos evaluar sus complejas y múltiples causas, así como mirar la revelación bíblica para responder con verdad, hacer ajustes, tomar medidas preventivas y más aún, ofrecer la única esperanza disponible. Cuando un ser humano se quita la vida, se comete una gran afrenta contra Dios. Los que quedan experimentan una profunda sensación de pesar y desesperanza. En esta vez vamos a escuchar lo que dice Armando Alducín. Bueno, vamos a recordar algo muy importante. Cuando Cristo hace su aparición en el escenario mundial, lo primero que Él hace en Mateo del 5 en adelante, que es el famoso sermón de la montaña, el sermón del monte de los olivos, recordamos que Él dijo, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que odie en su corazón ya es culpable de homicidio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero cualquiera que mira a una mujer, el simple hecho de mirar a una mujer para desearla en el corazón, para mí es un adúltero. Jesucristo lo especificó muy claramente. ¿Qué es lo que realmente Cristo vino a aclarar? Vino a corrernos las cortinas y a mostrarnos que detrás de las acciones se encuentra siempre una motivación. Como dice Salomón en Proverbios, como es en su corazón, así es Él. O sea, lo que hablamos, lo que decimos, cómo actuamos, las obras que hacemos, siempre tienen una lógica dentro del corazón, una conciencia que nos impele a hacer muchas cosas que se complementan con una acción finalmente. Pero ¿qué es lo que ve Dios? Dios ve la motivación. ¿Pero qué es lo que ve Dios? Dios ve la motivación. ¿Pero qué es lo que ve Dios? Dios ve la motivación. Esto es importante para que partamos desde este punto, porque hay muchas personas que se han quitado la vida, como recordamos en Masada, cuando los judíos rodearon a los últimos israelitas que sobrevivieron a la destrucción del templo y de la ciudad en el año 70 después de Cristo. Cerca de Jerusalén y del Mar Muerto hay una colina inmensa que se llama Masada, donde casi 900 judíos con sus esposas y sus hijos se unieron para que los romanos no los pudieran matar. Los romanos, al darse cuenta que no podían escalar una montaña tan grande, los sitiaron hasta que se les acabara la comida y la bebida y pues matarlos de hambre. Pero se desesperaron y construyeron unas catapultas impresionantes donde finalmente pudieron alcanzar subir a Masada. Y qué espectáculo se encontraron. Todos los judíos, los casi 900 hombres y mujeres, se quitaron la vida.
¿Qué fue lo que pasó? Que prefirieron morir y quitarse la vida antes que los romanos violaran a sus esposas y violaran a sus hijos y a sus hijas. ¿Podemos juzgarlos? ¿Podemos realmente decir que todos estos romanos fueron los que causaron este suicidio o está justificado para los judíos? Lo podemos confirmar claramente, porque ¿qué haríamos nosotros en ese punto? ¿Qué preferirías tú, ver que violan a tu esposa y a tus hijos, o pues vamos a quitarnos la vida? Entonces, la motivación que se encuentra detrás de una persona que se quita la vida es lo que Dios juzga. Hay otros problemas también que un cristiano puede llegar. Recordemos que somos vulnerables, no somos perfectos, no somos dioses, no tenemos la solución para todos los problemas, por lo cual recurrimos a la Biblia. Y hay cristianos que se han alejado de Dios, que se han apartado de la comunión con Cristo, y Él lo dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada puedan hacer. Entonces, cuando un cristiano se aparta de Dios por un tiempo, nos comenzamos a debilitar, nos comenzamos a perder la brújula. Y si tú te mantienes y eres salvo realmente, nacido de nuevo, pero te has alejado de Dios, se viene el demonio con toda su tropa y el ejército de los demonios, con Satanás y los ángeles caídos, a tratar de llevarnos a un punto donde como cristianos perdamos la fe. Así es, un cristiano puede llegar a perder la fe y decir, pues me quito la vida porque no encuentro más que puras, un cuarto oscuro, no encuentro ventana, no encuentro puertas donde escaparme, y llegamos a quitarnos la vida. ¿Puede ese cristiano perder la salvación? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque cuando Cristo muere por nuestros pecados, ¿por cuántos pecados murió? ¿Por los pasados, por los presentes o por los futuros? Y la Biblia dice que Cristo muere por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, ¿el pecado del suicidio es el pecado imperdonable? De ninguna manera, porque el único pecado que no tiene perdón es cuando la gracia de Dios se rechaza, y un cristiano nacido de nuevo, bautizado con el Espíritu Santo, regenerado y sellado por el Espíritu Santo, no puede negar ni blasfemar la gracia de Dios. Así que cuando ya somos cristianos, ¿verdad?, podemos llegar a tomar una decisión tan trágica y tan negativa como quitarse la vida. Pero esa persona no se puede juzgar de que haya sido o que se haya condenado eternamente. Es cierto que el temor y la ansiedad no estaban justificados, porque Dios seguía a cargo de sus circunstancias y los protegía, pero no podemos negar el hecho de que fueron superados por la desesperación y la angustia. Los llevó a desear la muerte, pero no solo la historia bíblica presenta a creyentes cuestionando su existencia, sino que también la historia de la iglesia nos cuenta de hombres piadosos que, aunque no hablaron del suicidio, batallaron bastante con la depresión. Entre ellos está Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, por citar algunos. La meta es acabar con el sufrimiento, sea físico, mental o emocional. Quien contempla el suicidio aspira a poner punto final a una situación tormentosa, sea una profunda depresión provocada por una decepción, sea la angustia y el dolor causados por alguna condición médica irreversible, sea una crisis familiar o financiera o matrimonial, entre otras. Cuando la angustia y el dolor y el sufrimiento se vuelven insoportables, el suicidio es estimado por algunos como una opción viable para acabar con la miseria. Lo que Pascal establecía correctamente es que incluso quien se quita la vida está detrás de su felicidad. Lo que el ser humano busca es paz, seguridad y gozo, y cuando no los encuentra en esta vida prefiere terminar con ella con la falsa ilusión de un futuro mejor. Pero yo te voy a hablar qué ofrece el Evangelio. El Evangelio es la verdad bíblica, brinda una clase de convicción que incluye el derecho divino sobre la vida y la existencia del ser humano. Es decir, necesitamos enfatizar el señorío de Cristo sobre todas las cosas y la convicción de que el Señor es el único soberano sobre la vida humana. Él es el quien da la vida y también la quita, como dice Job 1:21. Dios no solo sabe el día de nuestra muerte, sino Él ha establecido los días que viviremos, como lo menciona Job 14:5. El día en que nacemos y el día en que morimos están soberana y sabiamente ordenados por Él. Esa es la prerrogativa de Dios. Ningún ser humano puede adjudicarse autoridad sobre la vida, porque solo el Creador es su dueño.
Entonces miremos lo que a continuación los pastores Miguel Núñez, Steve Lawson y John MacArthur hablan sobre este tema. Piensa que un cristiano puede cometer suicidio. Suicide. Somebody's asking, can a person who commits suicide go to heaven? And secondly, can a believer commit suicide? Yes. Sí, una persona que comete suicidio, si son un creyente en el Señor Jesucristo, se irá directamente al cielo. Todo pecado ha sido colocado bajo la sangre del Señor Jesucristo, pasado, presente y futuro. E inclusive un pecado horrendo, tal como el suicidio, el cual es un pecado tan aplastante. No obstante, Jesús dijo, no perderé ninguna de mis ovejas. Él da vida eterna. El Espíritu nos ha sellado en Cristo hasta el día de la redención. Es la seguridad eterna del creyente, que aquellos que están en Cristo nunca saldrán de Cristo, nunca se perderán, y de ninguna manera apoyamos o promovemos ese pecado. No obstante, Cristo es mayor. Y yo añadiría esto: ¿puede un cristiano desanimarse? Sí. ¿Puede un cristiano estar tan desanimado que se deprime? Sí. ¿Puede un cristiano deprimirse tanto que pierde toda la esperanza? Claro. Y eso con frecuencia lleva al suicidio. Pero como dijo Steve, todo pecado es perdonable. Y el pecado del suicidio fue pagado de manera completa en la muerte de Jesucristo. Sabiendo esto, ¿tú qué opinas sobre el suicidio? Te veo en los comentarios.